Hola a todos y bienvenidos al programa. Hoy nos acompaña el excelente coronel Douglas MacGregor. Hoy es 9 de mayo, el día de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi. Este es, por supuesto, un elemento clave en la memoria histórica de Rusia, debido a las enormes pérdidas que sufrió, pero también a la gran victoria que culminó con la derrota de Hitler. En el pasado, los rusos solían invitar a líderes políticos y soldados occidentales como muestra de unidad. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora vemos que Rusia invita a otras naciones a unirse, mientras que todavía hay algunos disidentes de Occidente. ¿Qué opina de todo esto y del significado de esta celebración del 9 de mayo, especialmente en el contexto más amplio de la guerra y el conflicto actuales? Bueno, ten en cuenta que en Estados Unidos muy pocas personas prestaron atención al Día de la Victoria en Europa, V-Day, en 1945. Simplemente no se le dio mucha importancia. Eso no significa que la gente no se detuviera a recordar la guerra en sí, pero no cumple el mismo papel. Y seré sincero contigo, la rendición de los japoneses en agosto de 1945 probablemente fue mucho más significativa en la mente de la mayoría de los estadounidenses. Eso tiene que ver con el hecho de que fuimos atacados directamente por los japoneses. No vamos a debatir cómo sucedió eso, pero aún así ocurrió, y es algo que tuvo un impacto permanente en los estadounidenses. Así que creo que esa celebración en particular tiene mucha más importancia para muchos. Tienes que recordar que en Estados Unidos realmente nadie estaba interesado en ir a la guerra contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Nos arrastraron a eso de manera ilegítima, y lo lamentamos. Después hubo un enorme movimiento para mantenerse al margen de cualquier futura guerra europea. Resultó que el bombardeo de Pearl Harbor fue el pretexto crucial que FDR había estado buscando para meternos en la guerra contra Alemania. Eisenhower solía expresar su frustración todo el tiempo cuando veía a los soldados estadounidenses y les preguntaba, ¿odiáis ya a los alemanes? Por supuesto, los chicos se quedaban allí y decían, no, señor. Si miras a la mayoría de la gente que estaba en el ejército, diría que al menos un tercio o la mitad eran de ascendencia alemana. Así que ya sabes, eso es un poco ridículo. Pero ya sabes, al final el odio se avivó con el descubrimiento de los campos de concentración. Pero incluso eso, creo, no duró mucho en términos de odio hacia los alemanes. Así que creo que para la Unión Soviética ese fue su gran momento, aunque sus pérdidas fueron horribles y, en mi opinión, mucho mayores de lo necesario. Pero a Stalin no le importaba cuántos millones de personas sacrificaba. Y la mala noticia es que la victoria no se entiende en su contexto adecuado en Rusia. No lo comprenden. Nunca hubo una verdadera desestalinización fundamental, contrariamente a la creencia popular. Y todavía hay gente allí que piensa que Stalin fue ese hombre fuerte que hizo las cosas bien. Quiero decir, es incomprensible, pero lo sabes por tu tiempo en Rusia. Así que creo que los rusos ahora aprovechan esta oportunidad para mostrar unidad con aquellas personas que creen que están de acuerdo con ellos. Y obviamente China es una parte importante de eso. Los chinos sufrieron terriblemente bajo los japoneses. Nadie lo discute. Eso superó la imaginación más salvaje de cualquiera. Así que tiene sentido que los chinos estén allí. Todos los demás, por cortesía, asisten porque quieren hacer negocios con Rusia. Ciertamente no veo ninguna razón por la que nosotros no debamos presentarnos para hacer negocios con Rusia, en mi opinión. Eso no significa que estés celebrando el comunismo. Yo, desde luego, no lo hago ni lo hice nunca. Pero ya sabes, es un evento nacional para ellos. Es importante para ellos y deberíamos mostrarles respeto y comprensión. Pero no lo haremos. Quiero decir, eso es obvio. Bueno, hubo algunos informes en los medios, aunque fueron bastante cuestionados, si no directamente considerados falsos, de que Trump en algún momento estaba considerando ir a Moscú.
De nuevo, no estoy seguro de si eso era real o no. Pero ahora, por supuesto, la situación ha cambiado un poco. Al menos yo era bastante optimista de que él se iba a desvincular de esta guerra. Pero ahora, claro, después del acuerdo sobre minerales, parece que está empezando a enviar más armas y a involucrarse aún más en la guerra. Es decir, supongo que tengo una pregunta doble. Este acuerdo sobre minerales, ¿qué tan significativo es? Y como resultado de esto, ¿ves esto como la guerra de Trump ahora? ¿O todavía no hemos llegado a ese punto? Bueno, creo que es la guerra de Trump simplemente porque fue lo bastante insensato como para dejarse arrastrar a ella. Si escuchas a Trump durante las elecciones y en el periodo inmediatamente posterior, decía todo lo correcto, pero muy poco después fue asediado por personas que le convencieron de varias cosas. En primer lugar, no puedes hacer nada, presidente Trump, a menos que parezca una victoria para ti. En otras palabras, si vas a firmar un acuerdo, tiene que ser una victoria para ti. Todo tiene que ser una victoria. Todo se ve como una competición en el sentido del sector privado. No matter you are ill or olario, es la life that's tengo pais immer. No puedo perder. Sabes, le insté a que pusiera fin a toda la ayuda a este régimen atroz en Kiev y retirara a todo el personal militar y civil estadounidense de Ucrania. Punto. Salir. Terminarlo. Decirles a los europeos, nos vamos. Estaremos encantados de acoger una conferencia de paz donde vosotros y los rusos podáis sentaros y negociar las futuras fronteras, pero no vamos a quedarnos. Ahora ha dado un giro de 180 grados y va en la dirección opuesta. Creo que un error grave porque no creo que Zelensky dure. Y en cuanto Zelensky quede fuera de juego, ese será el fin de este acuerdo. Bueno, también he notado que con la celebración del 9 de mayo hay otro alto el fuego ahora. Acabamos de tener un alto el fuego en el que los rusos anunciaron un alto el fuego unilateral durante la Pascua. Y por supuesto, ahora tenemos uno el 9 de mayo. Así que algunos verían esto como un día muy santo o sagrado para Rusia, ahora que es un país cristiano, pero también, por supuesto, por la importancia del 9 de mayo en su memoria histórica. ¿O lo ves como una especie de prueba para demostrar que existe la posibilidad de acabar con esta guerra? No una muestra, sino tantear el terreno, ver si los oponentes, es decir, los europeos, ucranianos y estadounidenses, están realmente interesados en seguir buscando la paz. Creo que el presidente Putin ha dejado muy claro que esta guerra va a terminar en los términos que imponga el poder militar ruso. Esa es su opinión. Dijo que será dictado por la lógica del campo de batalla, a todos los efectos. Y creo que tiene razón. Desde luego, ya no podemos aportar nada más a esto. Antes de Trump, éramos un co-beligerante haciendo activamente todo lo posible por perjudicar a Rusia. La esperanza era que el presidente Trump pusiera fin a eso y normalizara las relaciones con Rusia. Y de hecho, hubo reuniones que indicaban que eso podría suceder. Eso ya se ha perdido. Y como resultado, el presidente Putin habló con la comunidad empresarial en Rusia hace unas semanas y dijo, olvidaos de las sanciones, olvidaos de los problemas con Occidente. Esto no va a cambiar, así que vamos a buscar en otro sitio. Eso nos lleva, ya sabes, a la OCS y los BRICS y así sucesivamente. En otras palabras, hay otras personas con las que vamos a hacer negocios porque Occidente simplemente no es un socio fiable. Ahora bien, eso no significa que nunca vaya a cambiar. Creo que es un hombre inteligente y sabe que Europa está en gran agitación. ¿Cuánto tiempo más podrán estos alemanes confundidos vagar en la oscuridad en Berlín? Quiero decir, el gobierno allí, con este hombre Merz, que no pudo convertirse en canciller, y creo que eso es una bendición, están comprometidos en un suicidio nacional. Eso terminará. Y las únicas personas que se oponen al suicidio nacional en Alemania son los de AfD. Y creo que esa es la postura correcta, por cierto, para que la adopten. Pero la izquierda ha hecho todo lo posible.
las élites dominadas por Soros que dirigen el espectáculo en Europa Occidental, todos intentan desesperadamente retratar a AfD como un partido nacionalista alemán, como un retroceso al nacionalsocialismo. No creo que eso funcione mucho más tiempo. Con cada día que pasa, AfD se vuelve más poderosa que la primavera desde ahora störstvidsnål strud. Finalmente global aid. Creo que no es un incremento estrenoni. I think you will eventually see tremendous change in France. I think it will come to England. And then Creo que llegará a Inglaterra y luego se extenderá a otros lugares. Ya hemos visto cambios en muchos países. Tienes a Fico en Eslovaquia, tienes a Orbán en Hungría. Estas personas siempre han sido muy sensatas desde el principio. Creo que eso se va a expandir. Creo que vas a ver un cambio en la dirección correcta en Polonia. Allí la gente está mirando a Occidente y como yo llamo a las élites globalistas, financiadas, educadas, socializadas y creadas por Soros como la verdadera amenaza para el Occidente en el continente europeo. Pero lamentablemente no veo que seamos un papel importante. Creo que somos marginados. I don't see us playing a major role. I think we've marginalized ourselves. It is interesting to see, as now. Es interesante ver, ahora que estamos recordando la derrota del fascismo, cómo se recuerda realmente en las narrativas históricas. Porque el gobierno alemán ha etiquetado ahora a la AfD como una organización extremista, lo que permite o autoriza a sus agencias de inteligencia a efectivamente, hasta cierto punto, perseguir a la AfD, que ahora es la mayor organización política de oposición. Ahora, el argumento es que si esta extrema derecha, lo que significa que, ya sabes, pueden ser vistos como fascistas, entonces puedes simplemente cancelar a la oposición si es necesario. Y por supuesto, si miras al gobierno alemán ahora y argumentas que esto es fascista, esta forma de intentar eliminar a la oposición. Así que es interesante cómo lo ven a través de su propio prisma. Pero esta cancelación de la oposición es bastante extrema, especialmente si lo ves en el contexto de lo que está ocurriendo en Francia y otros lugares. Eres profesor y enseñas estas cosas en la universidad. La palabra fascismo proviene del latín y tiene sus raíces en Roma. El haz de varas que atadas juntas representaban la unidad y la fuerza para el Senado y el pueblo romano, con el hacha en el centro. Tenemos ese símbolo en el Senado de los Estados Unidos, ya sabes, este antiguo símbolo romano, que era un símbolo fascista. El fascismo trata sobre la unidad. Eso es todo. Y tienes que preguntarte, ¿quiénes son las personas que temen a la unidad nacional en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en todos estos países? Bueno, estos son los llamados globalistas. ¿Y cuál es su inspiración? Y es muy difícil decir otra cosa que no sea el marxismo y el comunismo, porque el comunismo buscaba destruir la identidad nacional, destruir las fronteras y de alguna manera transformar a las personas en una masa amorfa de trabajadores y consumidores. Eso es todo. Y creo que los alemanes, ciertamente desde que perdieron la guerra, se han dejado transformar en un público tranquilo, casi políticamente neutral, que marchaba en la dirección que decían los aliados y el gobierno, porque estaban pidiendo disculpas por lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que la gira de disculpas ha terminado, y debería haber terminado. Y creo que con el tiempo, Alemania se enderezará. Puede que no ocurra de inmediato, pero ocurrirá. Así que lo que describes en Alemania, que recuerda a la Alemania del Este, el espionaje y la vigilancia de la Stasi sobre la gente, y luego las amenazas, creo que fracasará. Y creo que la alternativa será un movimiento nacionalista que tomará el control y dirá, ahora, primero Alemania. Tenemos que pensar en nosotros mismos, nuestra industria nacional, nuestro desarrollo científico e industrial, nuestra economía. Todo eso sucederá. Es solo cuestión de esperar. Y creo que, si algo tiene el señor Putin, es mucha paciencia, y entiende la verdadera dirección en la que se están moviendo las cosas. Una ventaja de haber sido comunista en algún momento de tu vida es que aprendes sobre eso que llamamos la correlación de fuerzas.
Pues bien, la correlación de fuerzas está muy a favor de Rusia. Y la correlación de fuerzas ahora mismo favorece a China, favorece a muchos países, no nos favorece a nosotros y no favorece a Europa en su estado mental actual. Yeah, this is the frustrating part here though, because more Sí, people esta es la parte frustrante aquí, porque cada vez más personas reconocen que la guerra está perdida, pero nadie se atreve a hablar de paz. Ahora hablan abiertamente sobre la posibilidad de una guerra con Rusia, pero para evitarlo, nadie coge el teléfono. Es bastante sorprendente. Creo que esto forma parte del problema. O uno de los beneficios de haber tenido una guerra reciente sería que la gente tendría un sano temor a la guerra. Ahora que esa generación ha desaparecido, no parece que nuestra clase política le tema mucho, en absoluto. La idea de luchar contra la mayor potencia nuclear del mundo parece que la asumen con una facilidad algo inquietante. Pero sobre ese tema, ahora que vemos que los rusos ya no tienen muchas esperanzas de que Trump vaya a terminar esta guerra, parece que están intensificando los combates en el frente. ¿Qué ves que está ocurriendo en este momento? fighting on the front line. What do you see happening at the moment? Bueno, siempre he dicho que en algún momento el Estado Mayor le diría al presidente Putin que sería útil estar en la línea del río Dnieper, que bien podrían ocupar y tomar todo el territorio hasta esa línea fluvial. Es una barrera natural. Durante cientos y cientos de años fue la frontera occidental de Europa. Kiev, bajo la mancomunidad polaco-lituana, era una fortaleza de Occidente. Una vez que pasabas Kiev, una vez que cruzabas ese río, te encontrabas con tártaros, mongoles y rusos. Eso es todo. Creo que si yo estuviera en el Estado Mayor ruso, eso es lo que defendería. Esta es una línea fluvial defendible. Nos da una zona de amortiguamiento, por así decirlo. Y estamos en posición de hacer lo que sea necesario contra la parte occidental de Ucrania, si llega el caso. Si algo ha quedado demostrado en esta guerra es que la capacidad de ataque de precisión, ya sea con drones, misiles de crucero o misiles balísticos, tanto balísticos de teatro como estratégicos, no hay nada que no puedan alcanzar y destruir. Y si ocupas esa línea del río y en algún momento te ves obligado a cruzarla, bueno, ya estás allí. En otras palabras, no te estás desplazando desde cientos de kilómetros atrás. Estás justo al borde del río. Así que si tienes que prepararte para cruzar, para extinguir cualquier régimen atroz que llegue al poder en Kiev, aunque no creo que Zelensky dure mucho más. Y si lo hace, no va a ser reemplazado por algo peor. Creo que en algún momento habrá un grupo más conciliador, pero entonces tendrás ese beneficio. Ahora, lo único que aún puede hacer y no ha hecho es cruzar el río y atacar desde el norte hacia Odessa. Odessa históricamente fue rusa, nunca ucraniana. Y si hiciera eso, estrangularía a Ucrania. No tendría salida y tendría dificultades para exportar grano y otros productos desde el oeste de Ucrania a otros países. No significa que los rusos pudieran cortarlos completamente, pero sin duda los pondría en posición de hacerlo. Y puede que los rusos decidan hacer eso como una cuestión de autodefensa. No lo sé. Simplemente creo que lo mejor que podemos hacer es salir, pero no tengo ningún apoyo para eso aquí en Washington. Todos en Washington, con muy pocas excepciones, quieren luchar hasta que todos los ucranianos estén muertos y todo esté destruido. Y el oeste de Ucrania podría acabar pareciéndose a vastas zonas del este de Ucrania. Creo que eso sería catastrófico, pero no hay mucho pensamiento informado sobre estos asuntos en Washington. Hay mucho narcisismo, en el sentido de que nuestra política nacional está hipotecada a la vanidad. No podemos aceptar nada que no, entre comillas, impongamos. El presidente Trump no puede hacer nada que no le refleje como un gran hombre, un vencedor y un ganador. Así que la idea de que él pudiera simplemente decir que esto fue un error y que se va, es anatema para ellos.
Y la parte triste, como sabes, es que cuando llegó el final de Vietnam, eso fue lo que hicimos. Simplemente nos fuimos. Lo que ocurrió en Irak en 2011 fue que la última columna militar estadounidense salió de Irak en plena noche. Y lo hicieron sin previo aviso, porque cada vez que le decían a alguien en Irak, nos vamos, en cuanto empezaban a irse, recibían fuego. No salieron durante el día porque habrían sido atacados. Así que esencialmente dejamos Irak en ese momento, yo diría, habiendo sido derrotados. Y luego lo mismo ocurrió en Afganistán, solo que la salida fue un ejercicio de incompetencia e imbecilidad. Cada error que se podía cometer, todo lo que viola cualquier sentido común en el ámbito militar, fue ignorado. Entonces, ¿cuántas veces hay que fracasar? Mira Libia. ¿Qué hicimos en Libia? Pues Libia se dividió en dos. Básicamente tienes la Libia oriental, que está aliada con Egipto, y la Libia occidental, que aparentemente está bajo influencia turca y nuestra. Y estamos manteniendo ese conflicto activo, lo cual es un desastre. Yo diría simplemente que lo que deberíamos hacer es algo de lo que el presidente Trump solía hablar, pero que ahora aparentemente no quiere hacer, y es desvincularnos de todos estos compromisos militares en el extranjero. Salir de esto, porque allá donde hemos estado durante un tiempo ha sido un desastre. No funciona. Sí, la cuestión es que si él simplemente hubiera asumido las pérdidas de inmediato, entonces no se le habría culpado. Pero, ahora que ha mantenido esta guerra en marcha, creo que tiene motivos para temer que una vez que todo esto se derrumbe sobre sí mismo, como otro Afganistán, se le hará responsable. Pero esto es lo que parece estar en marcha, porque hubo un artículo recientemente, no recuerdo si fue en Forbes o en el Washington Post, en el que se argumentaba que los rusos están produciendo mucho material militar pesado, tanques y todo lo demás, pero muy poco de ellos se está enviando al frente. En cambio, están acumulando una fuerza enorme y poderosa en la retaguardia. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Qué crees que buscan los rusos? ¿Están planeando una ofensiva importante? Si es así, ¿qué va a hacer Trump si pierde la guerra, que ahora es, en efecto, la guerra de Trump? Bueno, me preguntas qué va a hacer Trump y no creo que Trump tenga mucho que pueda hacer. Quiero decir, ¿qué? Anunciar más sanciones. Es ridículo. Ya hemos sancionado a 34 o 35 países. Tenemos una guerra comercial en marcha con al menos 90 países. No hay nada que pueda hacer, desde luego, no militarmente. Creo que los rusos siempre han sido cautelosos respecto a lo que podría pasar con la OTAN, especialmente si diéramos luz verde para que las tropas entraran en Ucrania o algo así. Y por eso siempre han mantenido una reserva muy fuerte para hacer frente a esa posibilidad. Creo que eso es lo que están haciendo ahora. Y recuerda, este hombre Putin conoce la historia de la región. No quiere el control de Ucrania occidental. Él sabe que especialmente cuanto más al oeste vas en Ucrania, más marcadamente no rusas son las personas, su cultura, su idioma y así sucesivamente. No quiere tener nada que ver con eso. ¿Conoces a Alexander Solzhenitsyn? Una de las cosas que él defendía en Rusia era divorciarse, despojarse de todos esos pueblos extranjeros sobre los que gobernabas. Ya sabes, el imperio zarista se acabó. Olvídalo. Era disfuncional. En otras palabras, deberíamos intentar centrarnos en que los rusos gobiernen a los rusos y a nadie más. En gran medida lo han conseguido. Creo que es sin duda una solución del 80%. Y estoy seguro de que él siente lo mismo respecto a Ucrania, porque aunque Alexander Solzhenitsyn decía que los ucranianos son eslavos cristianos ortodoxos como nosotros, él sabe lo suficiente sobre Ucrania como para saber que el oeste no es así. Lo que antes se llamaba Galicia y Rutenia en el antiguo imperio austriaco, esa gente definitivamente no es rusa y nunca lo será. Y él no quiere forzar eso. Así que creo que entiende muy bien la dinámica. Además es un hombre paciente. Creo que seguirá ejerciendo paciencia. La paciencia le ha dado resultados, ha sufrido muy pocas bajas en comparación con sus predecesores.
Nunca he visto, repasando la historia rusa, a ningún líder ruso tan preocupado por la pérdida de vidas rusas en una guerra como él. Y eso no es una debilidad. Ya sabes, escuchas a todos los generales retirados que llevan años diciéndonos, Ucrania está ganando y los rusos están perdiendo. Dicen que eso es porque Rusia es débil. Rusia no cruza el Dnieper porque no puede. Bueno, eso no es cierto. Y creo que vamos a ver cómo suceden varias cosas en el próximo mes o dos. Y no me sorprendería que todo el panorama cambiara de repente. No creo que Zelensky vaya a sobrevivir a esto. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, la opinión pública en general en Ucrania quiere que la guerra termine. Las personas que más sufren han dicho, ya hemos tenido suficiente, pero no se les permite influir. Y eso, por supuesto, es porque la policía secreta ucraniana aparecerá, y tú también puedes acabar con una bala en la cabeza. Quizá acabes siendo enviado al frente para morir allí. Así que esto terminará eventualmente, pero no será por nada que hagamos nosotros para ponerle fin. Bueno, ¿cómo crees que terminará el mandato de Zelensky? ¿Crees que los rusos lo eliminarán? ¿Querrán los estadounidenses que se vaya? ¿Los nacionalistas? ¿El ejército? Sí, en otros tiempos creo que Occidente habría dicho, ya basta. Creo que personas más sensatas en los años 50, 60 o 70 habrían intervenido rápidamente, poco después de que comenzara la intervención en febrero de 2022, y habrían dicho, sabes, necesitamos poner fin a esto. Cuanto más esperes, más territorio perderás y peor se pondrá la situación. Firma el papel y cállate. Creo que eso habría ocurrido. Pero hoy no estamos dirigidos por ese tipo de personas. Aquellas personas eran eminentemente pragmáticas. Mira a Eisenhower y su apoyo a la neutralidad austriaca. Como presidente dijo, eso es maravilloso. ¿Los rusos quieren retirarse? Perfecto. Dijo, por cierto, ¿por qué no hacemos que más países sean neutrales? Porque los estadounidenses no tenemos el poder militar para defender a todo el mundo. Y en ese momento ya sabes, Latina Ogorsteri Tamalitics Thevis de lo que think. Bueno, eso podría ser uno de los resultados de esta guerra, porque, de nuevo, siempre se presenta como una guerra entre Ucrania y Rusia, pero en realidad es una guerra por poderes entre la OTAN y Rusia, algo que ahora reconocen desde Marco Rubio hasta Boris Johnson. Pero a medida que la OTAN es derrotada en Ucrania, ¿cuáles crees que serían las ramificaciones más amplias? ¿Sería el cambio en el papel de la OTAN? ¿Estaría Estados Unidos incentivado a reducir su presencia en Europa? De nuevo, no veo que Estados Unidos, en este momento, esté presionando para que los países sean neutrales hasta el punto de perder influencia. Por otro lado, no tendrán la influencia, pero querrán desplegar tropas en otros lugares. ¿Qué es lo que realmente puede pasar aquí? He dicho desde el principio que la OTAN no sobreviviría a esta guerra. Cuando termine esta guerra, creo que la OTAN llegará a su fin. Claramente estamos en una posición económica muy frágil. Queremos marcharnos. Deberíamos habernos ido de Europa en gran medida a mediados de los años 90. En aquel momento había personas en el Senado, así como en las capitales europeas, que buscaban desesperadamente una razón para justificar la OTAN y mantenernos atados a Europa. Creyeron encontrarla en los Balcanes, y desde entonces hemos estado lidiando con este tipo de aventuras estúpidas. Recuerda que la arrogancia y el error de cálculo también juegan un papel importante en todo esto. Todos se equivocaron al calcular sobre Rusia. Todos se equivocaron al calcular sobre nosotros mismos. Pero la arrogancia permanece. Nadie quiere admitir que algo ha cambiado en el mundo. Es así de simple. Seguimos viéndonos como el centro del universo. Eso es absurdo. Así es como estamos. Y no hay nada que impida a Rusia, a menos que se quiera usar un arma nuclear, resolver la guerra en sus propios términos. Y nadie quiere arriesgarse al uso de un arma nuclear. Desde luego, nadie es sensato en Washington, y no conozco a nadie en Moscú que quiera hacerlo.
Así que creo que la OTAN simplemente se derrumbará. Ya sabes, Henry James dijo, las vacas sagradas nunca se sacrifican, simplemente desaparecen. Creo que eso es lo que ocurrirá con la OTAN. Nos despertaremos y en la práctica habrá desaparecido. Tampoco creo que la UE vaya a sobrevivir. Y recuerda, eres europeo. La forma en que se ve el mundo desde Oslo es muy diferente a cómo se ve desde Roma, Madrid o Atenas. Y tratar de mantener unido este conglomerado es simplemente una expectativa poco realista. Es antinatural. Es exclusivamente un producto de la Guerra Fría. Bueno, sobre el tema de que los países ven el mundo de diferentes maneras, y también en el contexto de las celebraciones del 9 de mayo, veo que la derrota del fascismo se utiliza de formas distintas. En Europa, por supuesto, constantemente presentamos a Putin como el nuevo Hitler. Pero en Rusia, evidentemente vinculan la guerra actual, la guerra por poderes con la OTAN, también con la Segunda Guerra Mundial, en términos de lucha contra el fascismo, y por supuesto, contra esas grandes fuerzas occidentales, ya que no fue solo Alemania quien invadió la Unión Soviética. Pero más recientemente también vimos a los chinos hacer un comentario. Xi Jinping hizo un comentario que apareció en el Financial Times, donde comparó las acciones de Estados Unidos en el sistema internacional con los ejércitos de Hitler. ¿Cómo lo ves? ¿No es esto una gran escalada en la retórica? ¿Ves posible una alianza militar entre chinos y rusos o son demasiado reacios a ello? ¿Qué crees que intentan lograr o legitimar estos comentarios? ¿O es simplemente mucha fanfarronería y demonización? Bueno, la nostalgia nazi en Ucrania es real. La historia de Ucrania es muy compleja. Millones de ucranianos fueron asesinados entre 1929 y 1932 bajo Stalin, bajo el comunismo, y los oficiales de la NKVD que lo llevaron a cabo fueron a las cárceles para reclutar gente que les ayudara a hacerlo. Los ucranianos no han olvidado eso, y se podría decir que fue una pérdida de vidas mayor que la que vimos en el Holocausto con los judíos. Estas zonas tienen historias largas, memorias largas. Así que los rusos ven esto, ven la nostalgia nazi, los símbolos nazis, y se horrorizan. Para muchos ucranianos, y seamos francos, para la mayoría de la gente en Europa del Este en cualquier día, si tuvieran que elegir entre el nazismo y el comunismo, no eligieron el comunismo. Pero eso no forma parte de la narrativa en Oriente, tampoco es la narrativa en Occidente. Es realmente bastante interesante. Ese es otro tema. Pero en definitiva, si intentas legitimarte, es un objetivo fácil decir, bueno, ellos son como los nazis. La verdad es que si nos parecemos a alguien, es al Imperio Británico. Y si eres chino, te preocupa el mar de China Meridional porque una de las cosas que puso a China en una posición estratégica muy difícil fue la Marina Real, que campó a sus anchas en el mar de China Meridional e hizo imposible que los chinos ganaran las guerras del opio. Recuerda que los británicos entraron directamente, navegaron por los ríos, bombardearon los fuertes y obligaron a los chinos a permitir la importación y exportación de opio. Un impacto terrible en la población y en las personas que vivían allí. Los chinos ven el cristianismo de manera diferente. Tuvieron a un hombre en las décadas de 1830 y 1840 que se declaró la reencarnación de Jesucristo y lideró una guerra civil que tardó más de 20 años en detenerse y causó la muerte de millones y millones de chinos. Los chinos tienen una visión del cristianismo muy diferente a la que nosotros entendemos. No nos molestamos en aprender nada sobre esto. Simplemente pienso que Taiwán fue el portaaviones insumergible durante la Segunda Guerra Mundial para el Japón imperial. China no permitirá que ninguna potencia extranjera domine Taiwán y lo utilice de nuevo contra China. Es así de simple. Tenemos que entender eso y dejar de hablar de Taiwán.
Creo que todas estas alusiones al pasado se hacen por motivos que tienen raíces internas en Rusia, China y otros lugares, igual que nosotros las utilizamos. Yo diría que no les prestaría demasiada atención, pero sí observaría los resultados. Y ahora mismo, creo que Rusia y China juntos, junto con la creciente coalición de los BRICS, son personas que han dicho, ya hemos tenido suficiente de vosotros, Estados Unidos, y de vuestros socios en Occidente. Y lo que me resulta interesante es que la mayoría de las veces, si no les gustamos nosotros, las otras personas que tampoco les gustan son los británicos y los franceses, probablemente en cierta medida los belgas y quizá los neerlandeses. Estas son las potencias coloniales. Los alemanes llegaron a eso muy tarde, y nunca hubo mucho entusiasmo por ello en Alemania. El resto de Europa no estaba involucrado en ese tipo de cosas. Así que no se puede generalizar de una manera u otra. Pero en lo que a nosotros respecta, estamos interviniendo mucho en todo el mundo, igual que lo hicieron los británicos. Ellos intervinieron. Intervinieron en el continente, intervinieron en África, intervinieron en Asia, intervinieron en la India. Eso no es algo bueno desde el punto de vista de todas las personas que viven en esas zonas. Y nos conviene no intervenir. Pero hemos construido un sistema, hemos creado estructuras en este país para apoyar y mantener la injerencia, para proyectarla, para manipular las sociedades de otros. Todos esperábamos que el presidente Trump se hiciera cargo. Bueno, nos alegramos cuando la National Endowment for Education o no, la National Endowment for Democracy, y luego, ay Dios, mi cerebro no está funcionando bien. Las distintas agencias mundiales, ayúdame, no puedo recordar el maldito acrónimo, pero Elon Musk investigó estas cosas y descubrió un fraude masivo. Gracias a Dios por Elon Musk, porque ese fraude masivo era real. Y la National Endowment for Democracy era otro frente de la CIA intentando desestabilizar países ajenos en nombre de la democracia. Todo esto debe terminar, y creo que Donald Trump dio algunos pasos muy buenos en esa dirección. Donald Trump took some very good steps in that direction. But he's still dealing with the intelligence agencies. Pero sigue tratando con las agencias de inteligencia, especialmente la CIA. Y la CIA sigue siendo una organización fuera de control, y creo que él tiene que entender eso. De nuevo, el presidente Trump tiene buenas intenciones, pero el presidente Trump necesita centrarse aquí, en casa, no en el extranjero. Necesita desmantelar las redes de injerencia, las estructuras imperiales. Eso tiene que desaparecer. Pero realmente necesita centrarse aquí y entender con qué está tratando dentro de su propio gobierno. Creo que tiene cierta comprensión de ello, pero no tanta como necesita, y realmente debe centrarse en ello. Pero de nuevo, ya sabes, está rodeado de personas que le dicen cosas diferentes, y lamentablemente es demasiado fácilmente influenciable por demasiadas personas equivocadas. Sí, solo una respuesta muy rápida porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves ahora la posibilidad de alcanzar realmente una paz para poner fin a esto, para acabar con la guerra por poderes en Ucrania? ¿Crees que ya es demasiado tarde? ¿Se decidirá en el campo de batalla? O, porque vi a J.D. Vance decir que los rusos piden demasiado. Pero de nuevo, siendo pragmáticos, son los rusos quienes tienen la sartén por el mango. Si los estadounidenses quieren presionar a alguien, sería más fácil presionar a los europeos y a los ucranianos. ¿Ves alguna vía hacia la paz? ¿O simplemente va a... Bueno, hay un camino hacia la paz, pero no va a pasar por Washington? Y J.D. Vance no entiende la región ni su historia, así que no sé por qué dijo eso. Los rusos nunca han pedido mucho, pero cuanto más tiempo ha pasado y más sangre se ha derramado, más motivos tienen los rusos para exigir más territorio como medio de protegerse. Estas conversaciones que ocurren en Estados Unidos simplemente carecen de información. No hay una comprensión profunda de nada de esto. Ese es el problema. No sé cómo se soluciona eso. No tenemos un núcleo de diplomáticos profesionales que hayan pasado su vida aprendiendo otros idiomas, viviendo en otros países y comprendiendo todas estas dinámicas.
and understand all of these dynamics. What we do is we've bred a core of Lo que hemos hecho es criar un núcleo de entrometidos que creen que tienen el derecho divino de luchar por alguna idea de democracia, lo cual es un completo disparate. Y eso ha causado enormes problemas. Se podría pensar que el desastre de 10 años en Vietnam nos habría hecho recapacitar, pero aparentemente no fue así. Es una industria que se perpetúa a sí misma en esta ciudad, en Washington, D.C. Así que creo que terminará, pero terminará en los términos de Rusia. Nosotros no tendremos mucho que ver con ello. Pero los rusos, de nuevo, el señor Putin no es un hombre estúpido, sabe que inevitablemente para tener una solución que funcione, necesitará que participen otros países que hacen frontera con Rusia: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia. En algún momento tendrán que ser incluidos y aceptar la solución que se alcance. Y creo que él lo entiende. El problema más importante para nosotros ahora mismo es, claramente, lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y creo que el presidente Trump quiere evitar una guerra con Irán, no tengo ninguna duda. ¿Pero podrá hacerlo? Porque el señor Netanyahu está desesperadamente interesado en una guerra. Ve este momento como el adecuado y la oportunidad perfecta, porque tiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos, y controla gran parte de la política nacional. El hecho de que Donald Trump y él no se lleven bien realmente no importa mucho. A nadie le cae bien Netanyahu. Nobody likes Netanyahu. He's an arrogant sociopath. Es un sociópata arrogante. Pero los multimillonarios que constituyen la columna vertebral de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, tienen un enorme poder sobre la Casa Blanca y el presidente Trump. Así que digamos, lo que más me preocupa no es que vayamos a empezar una guerra con Irán, sino que quizás el señor Netanyahu entre rápidamente en Gaza para masacrar al resto de la población, y que el presidente Sisi en Egipto diga, no podemos tolerar esto, y envíe al ejército egipcio. Probablemente estará con el apoyo de los jordanos. Entonces veremos cómo se extiende esta guerra. Irán ha dicho que apoyará a Egipto. ¿Qué harán los saudíes y los emiratíes? No van a aceptar el asesinato masivo de la población en Gaza. Así que la verdadera pregunta en ese momento es, ¿qué harán los turcos? Erdogan ha intentado jugar a dos bandas, pero cuando esto comience contra Egipto, si ocurre como creo que ocurrirá, y los israelíes entonces entren en guerra con Egipto, creo que será imposible para los turcos quedarse al margen. Creo que ahí es cuando se desata una guerra regional. Ahora, la otra posibilidad es que el señor Netanyahu decida simplemente atacar Irán. Punto. Boom. Eso iniciará una guerra regional. Pero el señor Netanyahu está bastante seguro, y probablemente tiene razón al estarlo, de que haga lo que haga, nosotros le apoyaremos. Ese es el problema. Acabo de regresar de Irán esta mañana. Me encantaría hablar contigo sobre lo que está ocurriendo allí, pero supongo que tendremos que dejarlo para otro día. Gracias de nuevo, Coronel McGregor. Es fascinante.